Bienvenido a Rebuild It with PG, donde hablamos más que todo de restauraciones de deficiencias estructurales. Hoy con nosotros tenemos a dos invitados muy especiales que son Daniel y Mercy. El día de hoy lo que queremos enfocarnos más que todo es en cómo evitar problemas en el futuro cuando se trata de deficiencia estructural. Y dejándolo ahí, le vamos a pasar la palabra ahora a Daniel. Bueno, un gusto siempre de estar de vuelta aquí en casa. Me siento muy bien. Es la segunda vez que participo con ustedes. Mercy, tengo el gusto de estar contigo hoy aquí también y vamos a hablar un poco a raíz de lo que ya todos sabemos que pasó recientemente. Siento que fue algo que pudimos haber atacado, que se pudo haber prevenido. Y hablando del tema, es más que todo para crear conciencia en las personas que están ajenas a este tema. Que sé que después del colapso en el Jet Set ha sido algo que haya prendido una alarma inmensa, no solamente en el país, pero en el mundo. Y queremos con este episodio, más que todo, es hablar en detalles en las cosas que como ciudadanos debemos observar. Y si usted ve algo que no se siente cómodo, repórtelo, porque puede ser un momento crucial en el que usted denuncia cualquier cosa que no se puede ver. A raíz de este suceso, esto tiene que ser un punto de inflexión en lo que son los códigos y las actualizaciones de las inspecciones periódicas que se deben realizar, especialmente en la República Dominicana. Vamos a llevarlo a este ámbito, porque si somos más restrictivos en las inspecciones que se hacen, en los periodos en los que se hacen, hay muchas edificaciones que son rescatables a tiempo. No lo llevemos al punto de colapso, porque esto fue algo de una concatenación de demasiados errores consecutivos Demasiado, y digamos. durante mucho tiempo prolongado. Pero sí podemos rescatar muchas edificaciones que con buen mantenimiento y con, por ejemplo, inspecciones donde los elementos estructurales principales sean atacados a tiempo, lo demás puede ser cosmético. Y nosotros hemos colaborado en trabajo anteriormente donde Exacto. nos hemos encontrado con que cosas que son definitivamente, ¿cómo le puedo decir? Que no van ni siquiera al tema. Hemos encontrado arena de sal en Exacto. edificaciones. Nosotros Exactamente. estuvimos restaurando una edificación de los 30 Exacto. y llegamos a la estructura, a lo profundo del corazón de la estructura y dimos cuenta por estudios realizados por Daniel y su equipo, donde se usó arena de mar, Exacto. donde la sal es lo más crucial para el proceso de la oxidación. Exactamente. Que el proceso de la oxidación, por mi entendimiento, es un cáncer que si no se ataca, él no para. Exacto. O sea, lo que habíamos hablado detrás de cámara, que nosotros podemos mitigar el efecto de la corrosión, pero una vez que empieza no se puede parar. Algo que quisiera agregar hoy es que nosotros tratamos de educar a las personas con este podcast, ¿sabes? Queremos crear esa inquietud en las personas que cuando vean algo que no es algo normal en una estructura o en una infraestructura, que eso crea una conciencia, que eso crea una alerta y que podamos nosotros, con las personas que usan el día a día las estructuras, crear esa conciencia para que puedan informar a las autoridades y puedan crear algo con tiempo, puedan atacar las estructuras con tiempo, porque algo que hemos ido comentando es que las estructuras hablan. Ellas te van diciendo, es como cuando una persona se enferma, que tiene alguna enfermedad, que tiene algo con su cuerpo, te va dando un pequeño dolor. Lo mismo pasa con la estructura. Va creando una infracción, va creando algunos cracks, algo que tú, como eres el que usa la estructura a día, dices, no, eso no estaba aquí ayer, va creciendo con el tiempo. Entonces eso es lo que queremos hacer hoy. Nosotros queremos alertar a la sociedad para que ellos mismos sean la voz y vayan haciendo una diferencia y que cosas como estas se puedan evitar en un futuro. Y no necesariamente esperar a que sucesos trágicos como este o como el que tuvimos nosotros, si ustedes recuerdan, en Champlain Towers, en Surfside, Así es. que no haya que pasar por tragedias o pérdidas humanas para uno tomar conciencia y ser más restrictivo. A raíz de lo que pasó aquí en Miami, las ciudades, las jurisdicciones se pusieron bien estrictas Sumamente. con las recertificaciones de los edificios. Eso dio al traste a que, por ejemplo, yo que me dedico a la restauración, tengo multitud de proyectos. En los últimos 2 años he tenido una innumerable cantidad de proyectos que no puedo contar con las manos, porque la mayoría de los edificios tienen más de 50 años. Entonces,
la ciudad ha sido bien estricta a la hora de, hey, ya tú tienes tus 40, 50 años, vamos a pasar por este proceso de recertificación que incluye, lo primero, una evaluación estructural de todos los miembros principales, dígase los primeros, o sea, tú sabes que nosotros hacemos restauraciones de fachada y en las restauraciones de fachada nosotros por lo general nos focalizamos en lo que pertenece a la fachada, pero también incluye garajes, deck, waterproofing, que el waterproofing uno lo pensará, bueno, no es estructural, pero influye en lo que es la duración y la calidad que tiene el elemento estructural que está protegiendo. Entonces, a raíz de eso, hemos conducido disímiles inspecciones y siento en mi criterio personal que durante estos casi 3 años que ya llevo en esta industria de la restauración, gracias a muchas inspecciones hemos salvado muchos edificios, incluso con daños serios, daños graves, porque, por ejemplo, lo del jet set fue algo que, como dije, puede haberse evitado, pudimos haber tenido varias señales, pero hay fallos que son frágiles, como por ejemplo los fallos por punzonamiento en columnas, que si no estuviste en el momento determinado, que no te diste cuenta del crack, ese fallo no avisa. Y nosotros tuvimos muchísimos de esos casos en edificaciones importantes, en la zona Sonny Isle, Miami Beach, que nos dimos cuenta de fallos bien importantes estructurales que estaban aguantando 3, 4 pisos con restaurantes. Y tuvimos que evacuar a las personas, involucrar a los bomberos, safety, tuvimos que poner shoring en todos los pisos. Entonces, gracias a ese proceso de inspecciones, pudimos darnos cuenta de que algo grave estaba pasando en el edificio. Pero no solamente salvaste la estructura, sino salvamos vidas. Exacto. Porque después de un colapso, es solamente contar los problemas o la consecuencia, y en la mayoría de los casos siempre hay vida involucrada. Porque estamos hablando de edificaciones donde son ocupadas. La mayoría de las restauraciones que nosotros hacemos es con las personas dentro. Exacto. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, si falla algo, las consecuencias van a ser ¿de quién? De las personas. Ahí es donde vamos a lamentar lo que se pudo haber evitado. Pero yo quiero profundizar un poquito más en lo que es la restauración, porque es un tema que en nuestro país no es un régimen, no es algo que nunca se ha hecho. Por lo regular, en República Dominicana, y puedo hablar de República Dominicana porque soy dominicano, y sé lo que está pasando en nuestro país. Y es que muchas veces se cae un pedazo y dice, bueno, ya se cayó lo que se iba a caer. Ya se cayó lo que se iba a caer y ya, tú sabes. Y no, si eso cayó, quiere decir que el problema viene por mucho tiempo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Exactamente. Una persona con una enfermedad, que tal vez esa enfermedad viene por años y un día decide hacerse un chequeo médico y sale que tiene tal y tal X, no voy a mencionar ninguna enfermedad específica, pero tiene tal y tal cosa. Por lo general, desde ese momento que supo que tiene ese problema, ¿qué pasa? Empieza el deterioro, se ve diferente, pierde ánimo, se enflaquece. Así mismo la estructura. Y lo que quiero decir con esto es que ya sabemos lo que está pasando en República Dominicana. Quiere decir que tenemos que atacar esto con urgencia. Nosotros necesitamos personas que estén protegiendo nuestras vidas cuando estamos caminando por esas edificaciones. Y mira, una cosa que es triste, que en República Dominicana tenemos tantos ingenieros brillantes que son sumamente inteligentes. Hemos visto reportes, hemos visto ingenieros que han explicado lo que es la construcción, qué es la estructura, de qué consiste. Y perfecto, eso es bien y es aceptable. Pero ahora mismo lo que tenemos que estar enfocándonos es en los mantenimientos de estas edificaciones, en cómo podemos confiar en dónde estamos caminando, dónde estamos visitando, dónde estamos durmiendo, porque hay muchas de estas edificaciones que te digo, Daniel, yo lo he visto con mis propios ojos. Yo sabiendo del tema, me preocupa y me preocupa de una manera que podemos ver con lo que pasó en el Jet Set. ¿Me entiendes? Y yo me pongo un poquito emocional con esto porque de verdad, conociendo lo que pudo haberse hecho antes de que esto pasara, oye, es indignante, men, Exacto. ver lo que pasó. ¿Tú me entiendes? No es solamente que haya tenido un daño estructural, es que ahí se juntó que
todo lo que se podía haber hecho mal se hizo. Para que haya un fallo de esa magnitud en una estructura de concreto, que además era prefabricada, todos los sucesos negativos que pudo haber tenido esa estructura, los tuvo. Y nunca nadie le pasó por encima a eso. Fue ignorada. Fue ignorado completamente desde el momento que deciden cambiar el uso, porque tengo entendido que era un cine. Ya. Que, o sea, estamos hablando de más de 82 pies. Estuve haciendo mi research, más de 82 pies de luz libre, sin columna. ¿Ok? El sistema era prefabricado, con vigas prefabricadas, y entonces los elementos secundarios eran vigas doble T, prefabricadas, que llegaban a los elementos principales. ¿Ok? Se hace así, muy correctamente, para salvar grandes luces, era un cine. En el primer momento que eso va a cambiar de uso, ahí tenían que involucrar a un ingeniero estructural. Y no solamente eso es crucial. Y no solamente un ingeniero estructural, porque al cambiar el uso, tú tienes más demanda de consumo de energía, dígase aire acondicionado, etcétera. Un ingeniero mecánico también, etcétera. Todas las disciplinas tenían que haber estado involucradas. Y fuego, es muy importante, el departamento de fuego. Una vez que tú involucras a ese equipo, que ya tú tienes el uso que le quieres dar ahora a la edificación, tú dices, bueno, ok, ¿dónde vamos a poner los equipos de condensación, los generadores? Vamos a tener más demanda de personas, por lo tanto necesitamos más agua para abastecer. Ok, hay que ir al techo, y si lo quieres poner en el techo, no digo que no, pero tiene que haber un ingeniero estructural que, número uno, haya corrido el sistema, el modelo, y diga, esto lo puede aguantar. Ok, no lo puede aguantar, vamos a hacer una estructura aparte que distribuya a las columnas o a los muros de carga, y vamos a ver si lo podemos poner. Porque en las fotos que yo estaba viendo, me di cuenta que muchos de los equipos estaban concentrados en el centro de la losa. En lo más débil de la Sí, losa. Que es donde mayor momento se genera en una edificación que está simplemente apoyada. Donde no había columnas. Donde no había columna, exactamente. Y el que menos pesaba eran los tinacos de agua, que pesaban casi 400 kilogramos. Y además, no solamente digas eso del peso, sino la condición del peso. Porque cuando tú diseñas, tú dices, bueno, ok, tengo una carga viva, una carga muerta, tú lo distribuyes en toda la estructura y de ahí en adelante partes con tus calculaciones. Pero si tú no tenías considerado poner cargas puntuales en la losa, eso es otro comportamiento. Entonces estás poniendo a trabajar a la estructura de una manera para la cual ella no fue diseñada. Ahí eso es otro problema. ¿Ok? Ahora, quita tú la parte del uso. Vamos a pasar ya a la parte donde el edificio empieza a decir, hey, me siento mal. No lo puedo aguantar. Él empieza a avisarte. Empiezan a generarse deflexiones que son fácilmente observables, porque como les estaba comentando antes de cámara, tuve la oportunidad de diseñar mucho tiempo. Y cuando tú diseñas una estructura en concreto, tú la diseñas para unos parámetros donde hay un fallo frágil, que ese fallo frágil precisamente es el que te permite observar deflexiones, que te permite decir, hey, algo no está funcionando, vamos a apuntalar como medida preventiva. Eso empezó a suceder, nada se empezó a atacar, empezaron a generarse deflexiones, nadie las observó. ¿Qué pasó? Los equipos de condensación expulsan agua. Expulsan agua, así es. Entonces, esa agua, en los puntos bajos que se te generan por las deflexiones, es peso adicional. Ahora eso, súmale que a cada X cantidad de tiempo, estamos hablando de una estructura de más de 60 años. A cada X cantidad de tiempo, venían y hacían un derretido. Tengo entendido que en Dominicana le dicen fino. Fino, exacto. Sí, el fino. Aquí sería lightweight insulation lightweight concrete, que por lo general ese lightweight concrete es solamente para dar pendiente. Pendiente a donde hay drenaje. A donde hay los drenajes, etcétera. Entonces, aquí por lo general, cuando tú quieres hacer un lightweight insulation concrete, tú llegas a la losa estructural, analizas el estado de las condiciones, grietas, si hay que inyectar las grietas se inyectan, si ves deflexiones las atacas, haces un sistema, un protocolo de restauración, como lo hacen ustedes normalmente. Exactamente. Se le aplica una membrana de waterproofing, que sería impermeabilización, y después es que se le ponen esas capas de lightweight. En una de las imágenes que yo veo del jet set, yo veo que tiene más de 6 capas de fino. Más de 6 capas de lightweight concrete. Y todo eso es peso que le siguen agregando a la estructura original. Entonces súmale cambio de uso, equipos pesados, la ubicación de los equipos pesados, holding water, aguantando agua,
El agua, por la porosidad del material, el concreto en sí, es Sí, poroso. es poroso ya. Es una Entonces, esponja exactamente, esa agua va penetrando y va llegando a los aceros. al acero. En este caso, Ya. los cables, o Ya. sea, los tensores. Ujú. Se te pueden partir los cables, se pueden corroer los cables. Es un sinnúmero, un Fíjate sinnúmero. cuántas cosas yo he mencionado para llegar a un fallo brutal. Eso fue un Ya. fallo súbito No, en la y estructura. tal vez te quiero, perdona que te interrumpa, pero quería también decirte, esa edificación tuvo un fuego hace varios años, que eso es otro elemento aspecto. que es crucial porque el calor, esa estructura no están diseñadas, o sí están diseñadas para aguantar cierto calor y que produce un fuego. Exacto. Pero tenemos que tener en consideración que cuando eso sucede, se debilita. Y después de ese fuego, a mi entender, no hubo una evaluación en general de los daños de ese fuego. Que eso es otra cosa que me suena como alarmante. Negligencia. Alarmante, Sí, que como después de un fuego no hay unos reportes de ingenieros estructurales o de los profesionales que se dedican a los causantes del fuego en una estructura para poder determinar que sí se puede seguir o hay que destruir o hay que reforzar, o, ¿sabe? Un reporte de eso yo no lo he visto y me suena que no lo hay, porque según viendo lo que pasó, a mí no me digan que ahí hubo inspecciones, que ahí eso no puede haber existido, porque si eso existió, no estuvieran hoy hablando de este tema. Exactamente. Bueno, usualmente cuando hay un fuego en una estructura, lo que se debería de hacer es exponer todo de la estructura, todos como le decimos, los bonds, como las columnas, los beams y todo eso que tiene la carga principal de la estructura, y ver qué tan profundo fue el daño del fuego. Si hay que venir a reparar, si hay que venir. Entonces, usualmente se tiene que exponer todo el drywall para ver qué quedó en la parte interior. Porque no sabemos qué tan profundo es si no se quita nada de eso, si no se repara todo. El acústico ceiling, que también veo que en el Jet Set tenían un acústico ceiling negro en toda la parte de donde se bailaba, donde estaba la pista. Y cuando tú tienes, por ejemplo, ese tipo de estructura, lo que es un acústico ceiling, no te enseña nada, Exacto. porque no tiene ninguna carga, no solamente es algo decorativo. Entonces, cuando pasan ese tipo de como un incendio, un fuego, creo que fue un fuego en la parte eléctrica de donde estaban los transformadores, Sí. esa localización, es bueno exponer todo, porque no sabemos qué tanto fue el daño que se hizo en Ahí el donde momento. viene el forense, el Exacto. concrete forense, que ¿A cuánto tiempo estuvo expuesto el fuego, el nivel de fuego, para saber si entonces el acero se debilitó? Bueno, tomamos acción en una medida de restauración, reparamos las vigas, las columnas, lo que sea, pero tiene que haber partido de algún reporte de forense. Mire, hablando de ese tema, ahora que me vino a la mente, me acuerdo cuando el 9/11, según estuve leyendo en ese tiempo sobre el desplome, ¿por qué se desplomó? Porque los aviones estaban llenos de combustible, provocaron fuego y el fuego tan potente derritió las columnas y la viga de acero. Por eso Exacto. colapsó. Exactamente. Ese es un ejemplo muy fácil de que el fuego provoca Exacto. en el acero y en el concreto de por sí, porque el concreto se debilita con el agua, con la humedad, con el fuego, con las vibraciones. Son muchos elementos que, digo vibraciones, porque cuando ya tú tienes una grieta, que es evidente que las grietas vienen por años, la vibración lo único que hace es que le aumenta la capacidad a la grieta de que absorba más elementos que no son beneficiosos para el concreto. Exactamente, se van generando microfisuras y la grieta sigue extendiendo y sigue extendiéndose. Pero como te digo, donde hay una grieta visible, hay una persona que dice, hey, eso hay que atenderlo. No se puede pasar por alto nada de lo que esté pasando con las estructuras. A mí me gustaría traerte un ejemplo de cómo algo tan simple como una inspección visual puede llevar al traste algo grave que esté pasando con una edificación. Recuerdo yo que estaba en Sony haciendo una inspección en las áreas comunes, que es por lo general a las que tenemos acceso cuando vamos sonando el concreto, etc. Y ya estaba casi a punto de irme de la inspección, casi a punto de terminar, y miro en una de las áreas que me faltaba por inspeccionar, y veo una losa en voladizo que era lo que recibía un landing de una escalera exterior. Ok,
Y cuando me acerco veo una grieta que es reestructural, no era un hairline, era una grieta que estaba bastante gruesita. Ya. Y digo, Eso es déjame, expansión del hierro. me exacto, imagino. déjame documentarla y voy a hacer un observation report. Y cuando generé el observation report y se lo entrego a la asociación, le digo, mira, de las cosas que observé, esta, no digo que pueda ser un life safety concern, digamos que se vaya a caer el edificio, pero vamos a mirar qué es lo que está pasando. Pasa el tiempo, eso fue 2024. Una de las medidas que di de prevención fue apuntalar. Porque como no sé en qué condiciones está, involucraron a un contratista, hicieron un shoring design, apuntalaron el fly de la escalera más el landing. ¿Ok? Pasa el tiempo, ya con la estructura asegurada, y cuando empiezan a chip the concrete, cuando empiezan a demoler el concreto, nos damos cuenta que esa losa era una losa postensionada, que venía de una banda de columnas, Wow. donde estaban 12 cables postensionados sin tensión. Wow. Quiere decir que estaban puestos ahí haciendo prácticamente Estaban nada. haciendo prácticamente nada. No O sea, tenía ningún estaba soporte. aguantada por la misericordia de Dios. Estaban aguantados literalmente. Sí. Exactamente. Pero- Entonces, fíjate, algo tan sencillo como mirar una grieta, tú puedes exponer un área que potencialmente puede ser un daño en el futuro. Si una banda de cables distribuidos encima de una columna falla, se puede producir un efecto en cadena que ni que Dios lo quiera puede potenciar la caída de un edificio. Entonces, algo que quisiera decir, ya que estamos hablando de inspecciones, ¿cómo nosotros podemos educar a la sociedad para que ellos mismos digan, oh, déjame llamar a una institución, déjame llamar a un ingeniero? Y algo que nosotros hacemos mucho es como sonar el concreto, como Ahí iba yo. Gracias, Carol. si nosotros, por ejemplo, las estructuras, cada vez que vamos a una estructura, se hace una observación visual primero, Exacto. pero ya cuando que el ingeniero usualmente genera un reporte, y luego ya cuando el contratista va a hacer el trabajo, el contratista va sonando cada localización del edificio, los beams, las columnas, y a veces son hairline cracks, que no son, que usualmente pasa mucho donde hay empty concrete blocks. Exacto. Entonces, eso es algo muy importante hacer el concreto, porque con el sonido, si es un sonido hueco, ya tú te debes dar cuenta que ahí el rebar interiormente está ya sufriendo, está oxidado. Pero cuando el concreto se escucha fuerte, consolidado, significa que es un concreto resistente. Exacto. Exactamente. Incluso te diría más. Te diría que puede ser que haya lugares donde te suene vacío. Ese vacío puede ser producto de que tenemos un rebar, una barra adentro, que está oxidada, extendió su volumen y generó un vacío entre lo que era el concreto que tenía o el estoco y el rebar, ¿ok? Abrimos, es el rebar. Pero ¿qué pasa? También hay partes en las que son CMU walls, que son masonry walls, Ya. ¿ok? ¿Qué puede pasar? Nosotros estamos en un ambiente también que es de huracán. Si ese estoco, simplemente por el hecho de estar delaminado por envejecimiento, un impacto durante un huracán categoría 4 o 5, que es para eso lo que nosotros diseñamos las estructuras, tiene un impacto con cualquier elemento, eso es un flying object, que puede también, o sea, que no solamente lo que puede causar a la estructura, sino lo que puede causar en un evento, y Dominicana está también en una zona de Sí, huracanes. estamos prácticamente lo mismo. El sur de la Florida y República Dominicana estamos expuestos prácticamente a los mismos Exactamente. elementos y a las mismas condiciones. Y te voy a decir una cosa, hablando de ese tema, Daniel, nosotros hemos sido demasiado, o lo puedo decir, bendecidos de que no hemos tenido un huracán, no hemos tenido un temblor fuerte, un sismo, porque yo estuve observando en mis últimas visitas a República Dominicana y la cantidad de torres que se están edificando y construyendo es increíble. Y te digo esto porque viendo la condición de la estructura existente, me pone en alerta de qué inspecciones se están haciendo en estas construcciones nuevas. ¿Quién está tomando las decisiones de evaluar de que el concreto tiene la densidad necesaria? ¿Qué nosotros hacemos aquí cuando vamos a fundir, vamos a suponer un balcón completo? Testing. Un testing. Cogemos unos cilindros, generalmente son unos cilindros plásticos que se llenan del concreto que se va a usar y después se le hace una prueba de presión para ver si Exacto. tiene... O sea, eso se está haciendo porque si no, entonces ese otro detonante que preocupan. Y le voy a decir una cosa,
para que sepan a esos que están invirtiendo en República Dominicana, y me cojo el atrevimiento de decirlo, cuando usted compra una edificación, usted compra el problema. Exacto. Entonces es bueno educarse antes de comprar y saber que esa edificación tiene los elementos necesarios para estar ocupada. Incluso, ahora que tú mencionabas lo del el ensayo de las probetas, muchas veces en las edificaciones no es requerido tanto una compresión por la resistencia como por la durabilidad, porque estamos en un ambiente agresivo, pegado al mar, y entonces necesitamos muchas veces concreto 5000, no por resistencia, sino por durabilidad. Y la República Dominicana también está en un ambiente agresivo. Sumamente agresivo. Exactamente. Entonces, volviendo al tema de lo que estaban diciendo ustedes de cómo prevenirlo, además de crear la conciencia ciudadana, que como bien estaban diciendo ustedes, yo siento que a nivel de gobierno tienen que actualizarse los códigos. Sí. No solamente los códigos de diseño y construcción, sino los códigos de inspección. Los códigos de mantenimiento y darle seguimiento a las estructuras. No puede ser que sucesos como esos sigan aconteciendo. Tiene que haber un punto de inflexión, como dije anteriormente, para que progresivamente se vayan evaluando, investigando, calculando. Hey, esto no lo puedes hacer, vamos a tomar una medida alternativa. Y eso parte de la conciencia ciudadana. Bueno, y un quality control también. Hay que tener un control de calidad en las estructuras cuando se están haciendo y también cuando ya están construidas. Porque algo que me gusta mucho de aquí es que cuando hay un trabajo, hay una cosa, se involucra la asociación o el dueño de la propiedad, se involucran las ciudades, se involucra un consulting engineer. Exacto. Y se involucra un contratista, donde cada una de esas autoridades tienen un tipo de licencia diferente, tienen un tipo de objetivo diferente, y cada uno se asegura de que haya un quality control. Entonces, ya no estamos solamente viendo una estructura y que sea una sola persona que dicte lo que va a pasar, porque hay veces las personas solamente por ahorrarse el dinero o por ahorrarse el tiempo, hacen lo que sea para que las cosas se den. Pero aquí no, aquí tú tienes un quality control de 5, 6, a veces hasta 7 instituciones para una sola edificación, que cada uno se asegura de que esté haciendo el quality control. Y cada uno tiene un rol específico y un grado de responsabilidad, que es muy importante, la responsabilidad. Eso es algo sumamente importante, porque aquí se está hablando mucho de quién es la culpa de lo que pasó y no se sabe de quién es la culpa. Exacto. Se dice que no se sabe, pero la falta de mantenimiento y la falta de querer prevenir, porque yo te lo voy a decir francamente, yo no creo que nadie quería que eso pasara. Exacto. Pero sí hubieron alerta de que podía pasar. Perdón, Mercy, continúa. Sí, entonces, claro, entonces otra cosa también que ha pasado en los últimos años aquí, después de la estructura de Surfside, que como tú mencionaste anteriormente, la cantidad de trabajo tuya se ha duplicado, triplicado en estos últimos años, y es a raíz de esta tragedia. Es que anteriormente las ciudades esperaban que llegara tu tiempo para la recertificación, porque muchos de estos dueños siempre están vendiendo los edificios, comprando los edificios, a veces no saben, no conocen cómo es el sistema. Y las ciudades están haciendo ahora, siendo proactivas. Están, en vez de decirte, no, te toca a ti 40 años de certification y basado en el tiempo que se construyó el edificio, te dicen, no, te toca para el 2025. Te están diciendo 2 años antes. O sea, 2 años antes a los dueños le están mandando un notice diciéndole, mira, entre 2 años te toca el 40-year certification, el 50-year certification. Eso es algo que ya tú tienes que ir implementando. ¿Por qué? Porque eso no es algo, cuando uno hace una inspección, una evaluación, sí, no es opcional y es algo que toma tiempo. Usualmente cuando nosotros vamos a una estructura, desde el momento que el contratista o el ingeniero hizo la observación de la estructura, toman a veces hasta 2 y 3 años para tú poder culminar todo eso, porque hay que hacer un proceso de permiso, un proceso de planos, un proceso de observación y la construcción, que todo eso toma tiempo. Entonces no vamos a esperar que ya tenga los 40 años cuando ya sabemos que ese concreto que fue diseñado para solamente soportar 40 años,
ya me digan ese tiempo, no, ya voy a colapsar. No, estamos empezando mucho tiempo antes, atrás, para que cuando llegue ese momento, la estructura ya esté restaurada de una manera que sea resistente. Exacto. A continuar. A mí me gustaría, ahora que ustedes están mencionando eso, llevarlo al ejemplo del proyecto donde trabajamos nosotros. Fue en Wynwood. Ese proyecto es una edificación de valor arquitectónico, es un centro artístico. ¿Y sabes cómo empezó todo ahí? Antes de que entráramos nosotros, la ciudad, haciendo una caminata, se dio cuenta de que habían unos muros que estaban en malas condiciones. Y Unsafe Structure, que sería el departamento de estructuras que no están seguras, de estructuras inseguras, le pone una violación a la edificación y le dice, hey, no me gustó cómo están las condiciones de este muro, tienes que involucrar a un shoring engineer, que es un ingeniero de apuntalamiento. Esto hay que asegurarlo y después entramos en un proceso de planos, permisos, ingeniería, contratista. Eso fue en el año 2022. ¿Sabes cuándo empezamos la reparación? En el 24, el año pasado. Wow. No, y mira, Y todo ese tiempo, discúlpame que te interrumpa, el edificio apuntalado y seguro. Mira, yo quería, ya que tú estás hablando de ese tema y esa observación, mira si la restauración de deficiencias estructurales es tan crucial que ni la ciudad coge responsabilidad. ¿Tú sabes a quién la ciudad le da responsabilidad? A los ingenieros estructurales. La ciudad, ellos ponen la violación y se concentran en atacar al dueño Sí. con ¿cómo se llama? Obligan al dueño con una multa, que la multa pueden llegar hasta, yo he visto multas de $500 al día después que se cumple. Sí, un daily Al fee. día, un daily fee de $500 al día, porque esto no se puede ignorar. Esto no se puede ignorar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no involucras a un ingeniero estructural, la ciudad no va a aceptar que tú vayas allá y le digas, mira, no. Un ingeniero estructural es que tiene que determinar que eso. ¿Por qué? Porque es complejo. Exacto. Es algo complejo y es algo que es sumamente importante, no solamente para la estructura, para quienes la habitan. Exactamente. No, después que Unsafe Structure pasó, que se hicieron los shoring design, como era una edificación tan vieja, no teníamos background, no teníamos planos originales, no teníamos absolutamente nada. Nuestro equipo se involucró en hacer un levantamiento completo. Involucramos arquitectura, mecánica, eléctrica, plomería. Hicimos el levantamiento completo, generamos los dibujos. Después establecimos un scope of work, sería un alcance de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las partes más graves que tenemos que atacar? Llevamos los planos a la ciudad, se sometieron a permiso. La ciudad nos hace comentarios, nos dice, hey, siento que tienen que considerar esto también cuando vayan a conectarse a la cimentación existente. Tengan en cuenta esto, tengan en cuenta lo otro. Tenemos los permisos, involucramos a los contratistas. Vamos a hacer una caminata, vamos a observar qué es lo que estamos viendo, qué ustedes consideran que se debe incluir, qué no se debe incluir. Y después de todo ese proceso, empezamos con la restauración. Es la misma edificación que comentó Julio, que cuando yo marqué, precisamente porque me sonaba mal una columna, me llama uno de tus muchachos, me dice, oye, ingeniero, esto no me suena bien, pasa para que lo veas. Empiezo a sonar, me encaramos en el andamio, subo, sigo mirando, y cuando seguimos le digo, no, por favor, sígueme subiendo la columna, llévamela hasta el parapeto y vamos a ver qué tal. Cuando empiezan a demoler, teníamos arena de mar. Imagínate. Imagínate tú. Entonces son cosas que, como hemos dicho y hemos reiterado, se pueden prever y siento que la ciudad o en este caso el país tiene que tomar acción en este sentido. Es muy importante. Bueno, querido oyente, nuestra intención en este podcast fue traer más que todo conciencia. Quiero también decir, no soy comunicador, pero me tomo el atrevimiento de abrir este espacio para traer conciencia, no solamente con lo sucedido, sino a través de mucho tiempo que ya lo vengo haciendo, para que la gente sepan de qué consiste la restauración y por qué es tan importante estar encima de la estructura. Sí, mantener las edificaciones, es muy importante mantenerlas para que
el propósito con la que fue diseñada sea algo que pase, sea algo que pueda ocurrir. Siempre Sí, es un otro placer tenerte, Daniel, aquí. Gracias. Siempre, cada vez que hablo contigo, siempre obtengo conocimiento de en verdad de lo que hacemos. Y Mercy también. Gracias por invitarme. Siempre para nosotros es un placer poder traer aprendizaje para aquellos que lo necesitan o lo desean. Gracias.